Hola a todos, bienvenidos a esta revisión de una temática muy importante para la práctica clínica cotidiana, no solo por su frecuencia, sino por el impacto que puede tener en la evolución de los pacientes hacer o no hacer un diagnóstico y abordaje correcto desde estadios iniciales. Debemos mencionar que para desarrollar la actividad se cuenta con el apoyo del material educativo de Medscape, el cual autoriza a poder utilizarlo con fines eminentemente académicos y toda vez se realice la referencia debida. Entrando en materia, debemos preguntarnos cuál es la importancia de diagnosticar de manera temprana a los pacientes con EPOC. Pues para empezar resulta que en la actualidad la EPOC constituye la tercera causa de muerte a nivel mundial. Las proyecciones de hace algunos años sugerían que esta casuística se daría alrededor del año 2030, pero ahora en el 2023 esto ya se alcanzó. A nivel global, las tasas de diagnóstico son similares para la mayor parte de los países. Para complicar el escenario, se estima que existe también un subregistro importante de la prevalencia de la condición. Y hay lugares donde se reportan entre 75 y 50% de la población con EPOC que no tiene aún diagnóstico. ¿Cuáles son las posibles barreras para establecer este diagnóstico de manera temprana? La primera podría estar relacionada con la falta de acceso a los servicios de salud, debida, entre otros factores, a la sobrecarga que se ha tenido en tiempos recientes con la atención del COVID-19, a pesar de que este pareciera estar ya encaminado a estabilizarse y convertirse en una condición de tipo endémico. También la estigmatización podría jugar un papel importante por la falta de deseo de los pacientes de acercarse a los servicios de salud para establecer un diagnóstico, debido también a que los síntomas podrían parecerse en algún sentido a los de COVID o el miedo a contagiarse. En nuestro medio se da con frecuencia el pensamiento de ojos que no ven y muchas personas creen que es preferible no saber si padecen alguna patología, en especial situaciones tan severas como EPOC o incluso pensar en cáncer. Sea por una o por otra razón, los pacientes eventualmente se van adaptando o acostumbrando a los síntomas y eso mismo se convierte en un obstáculo más para buscar atención médica. Una forma de adaptarse es evitar las situaciones que les inducen los síntomas para no tener molestias respiratorias. Sin embargo, es importante recalcar que el diagnóstico temprano es vital para el manejo de los síntomas de los pacientes y evitar un deterioro funcional respiratorio acelerado. De hecho, existen varias intervenciones efectivas para evitar dicho deterioro, dentro de las cuales se puede mencionar el cese del tabaquismo en los pacientes fumadores, el uso de terapia broncodilatadora y la consideración de la triple terapia en casos avanzados de pacientes con EPOC. También se podría pensar que es importante abordar a los pacientes en estadios avanzados de la EPOC, y de hecho lo es, pero asimismo es importante proporcionar a los pacientes la debida atención desde estadios más tempranos, ya que también desde estas etapas se ha descrito que las exacerbaciones de la enfermedad pueden acelerar el deterioro funcional. En este cuadro que vemos en esta gráfica, en esta diapositiva, se resume el reporte de Dransfield, en el que se evidencia cómo los pacientes con EPOC están en GOLD 1 y 2 y que no tienen exacerbaciones severas, tienen una velocidad de deterioro funcional significativamente menor cuando los comparamos con el grupo de pacientes que tuvieron exacerbaciones severas. El cese del tabaquismo es básico. Que el paciente deje de fumar no es fácil, de hecho es muy difícil, pero tampoco es imposible. Y para ayudar al paciente tenemos productos que aportan nicotina. También contamos con fármacos como el bupropión, la vareniciclina y la nortriptilina, y también podemos recurrir a terapia conductual. En una próxima oportunidad procuraremos abordar cómo ayudar al paciente en este proceso con más profundidad, pero bástenos por ahora saber que hay formas en las cuales podemos hacerlo. De acuerdo al punteo que nos proporcionan las escalas MMRC y CAT, las cuales también solo vamos a mencionar hoy para no salirnos del objetivo de esta actividad, vamos a clasificar a los pacientes en grupos. Y de acuerdo al número de exacerbaciones o también de hospitalizaciones, se va a determinar si el paciente solamente va a tener indicación de un broncodilatador en el grupo A, un broncodilatador de acción prolongada tipo LAMA o LABA en el grupo B, solamente LAMA en el grupo C
o la combinación de LAMA-LABA y corticosteroide inhalado si el paciente se encuentra en el grupo D de la clasificación. Los factores que debemos considerar al iniciar terapia con corticosteroides inhalados son si el paciente ha tenido historia de hospitalizaciones por exacerbaciones por EPOC, si ha tenido 2 o más exacerbaciones en menos de un año, si presenta un recuento de eosinófilos de 300 o más, o si tiene historia de asma bronquial concomitante. También podemos considerar su uso en pacientes que han tenido al menos una exacerbación moderada en menos de un año o un recuento de eosinófilos entre 100 y 300 por microlitro. Pero tenemos que tener mucha cautela en casos en los que los pacientes han tenido eventos recurrentes de neumonía, un recuento de eosinófilos menor de 100 o historia de infección por micobacterias. Tampoco es solo importante diagnosticar y tratar a los pacientes de forma temprana porque tenga un impacto directo en morbimortalidad, sino porque a su vez las mismas exacerbaciones van a acelerar la frecuencia y la severidad de esas mismas exacerbaciones a través del tiempo, asociándose de manera importante con una rápida reducción del estado general de salud después de una segunda exacerbación y una alta mortalidad en las semanas siguientes a la misma. Debemos aclarar algunos términos para el manejo adecuado de la información en esta condición. Cuando hablamos de EPOC temprano, estamos hablando de EPOC que se presenta en una etapa temprana de la vida, es decir, cuando los pacientes son jóvenes aún. Si hablamos de detección temprana de EPOC, independientemente de la edad que tenga el paciente, nos referimos a en qué momento de la evolución del cuadro clínico se detectan los síntomas y se establece el diagnóstico. Y al hablar de EPOC leve, nos estamos refiriendo a las formas leves de la enfermedad que se pueden dar a cualquier edad y que no equivale a EPOC temprano. ¿Qué recomendaciones nos dan los expertos para el diagnóstico temprano de EPOC? Lo ideal sería realizar pruebas de función pulmonar a gran escala, sin embargo, ante la dificultad técnica que esto implica, debemos mantener un índice alto de sospecha clínica independientemente de la edad del paciente. Se debe considerar EPOC siempre que el paciente refiera tos, expectoración de esputo, resfriados anuales en cualquier ocasión que se acerque a algún servicio de salud, aunque su motivo de consulta sea otro. También hay que prestar atención a la reducción de los niveles de actividad del paciente y si hace mención de dificultad para respirar. Y con la epidemia de COVID, lo que tenemos que hacer es balancear la necesidad de la disponibilidad de los recursos diagnósticos con la gran cantidad de pacientes que puedan requerirlos. También debemos caracterizar el fenotipo de los pacientes para seleccionar el régimen de tratamiento de manera más personalizada, además de realizar estudios de imagen para descartar otras condiciones comórbidas, sean respiratorias o de otra índole. Y siempre se debe considerar tamizar a los pacientes. Hay lugares en los cuales se tiene los recursos necesarios para atender a este grupo de pacientes con altos estándares de calidad. Entre todas las estrategias que podemos tener para el diagnóstico y tratamiento temprano de esta condición, probablemente lo más importante es que aprovechemos cualquier ocasión que tengamos para concientizar a la población en general sobre el problema y que no normalicemos los síntomas de manera que los pacientes entonces consulten siempre que sea necesario. De esta forma nos despedimos y les agradecemos su atención invitándolos a seguir pendientes del material educativo que seguiremos compartiendo y también a que se suscriban al canal, den clic en el botón de me gusta y compartan sus comentarios con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Un saludo.